¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a analizar y hablar de la posible pelea entre Dricus du Plessis versus Israel Adesanya, porque después de ganar ese campeonato, du Plessis mencionó que quisiera que Israel Adesanya sea el próximo al título. Muy interesante. Pero sobre todo, más interesante me pareció lo que dijo en la conferencia de prensa después de la pelea, ya que mencionó que estaría listo o que le encantaría volver para el mes de abril en la UFC 300. Muy interesante, porque dice él que estaría dispuesto. Adesanya comenzó ya a entrenar de nuevo. Esto lo publica justamente el día de ayer Israel Adesanya, y puede ser que esta pelea se dé para la UFC 300, ya que no creo yo que Adesanya desaproveche una oportunidad directa para recuperar su cinturón en la UFC 300 contra un tipo que acaba de pelear, y ese es mi gran problema. No sé si du Plessis esté dispuesto o esté en condiciones, sobre todo, para volver a pelear en el mes de abril para esta UFC 300. Muchos dan de favorito a Israel Adesanya. El problema viene a ser aquí que no creo que sea el mismo Israel Adesanya que estamos acostumbrados a ver. Ese es mi problema. Israel Adesanya ha logrado cosas increíbles. Logró 5 defensas titulares. Para que ustedes se den cuenta, Alex Pereira y Sean Strickland, tipos que vencieron a Israel Adesanya, estos campeones últimamente del peso medio, han logrado 0 defensas titulares. Porque sí, a veces Adesanya daba peleas aburridas, pero siempre o normalmente nos demostraba que era el mejor en ese momento. Te podías quejar de eso, de que el tipo era aburrido, de que el tipo peleaba a lo seguro, pero siempre era obvio y no podías decir, ¿sabes qué? Fue un robo. La única pelea que muchos pueden discutir y que para mí fue cerrada, pero igual la ganó claramente Israel Adesanya, fue la pelea contra Robert Whittaker en esa segunda pelea. Después, en todas, a pesar de que fue aburrido para algunos, fue una paliza. Estaban tan acostumbrados sus oponentes a verlo como un dios en ese momento que le tenían miedo de intercambiar contra Israel. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque quiero que vean la imagen de ese Israel Adesanya, que sí, yo creo que ese Israel de antes podría ganarle tranquilamente a du Plessis. Pero este Israel Adesanya actual no lo sé. Actualmente Israel Adesanya ya no le tienen ese mismo respeto. Ya simplemente van hacia el frente. Adesanya ha cogido ya una desconfianza, sobre todo, porque lo digo, una Adesanya, por ejemplo, cuando enfrentó a Kelvin Gastelum, que Kelvin Gastelum venía dándole una guerra brutal, venía ganándole por poco y sale en el quinto asalto dispuesto a morir, en comparación a un Israel Adesanya que tenía 4 asaltos para remontar contra Sean Strickland y simplemente ya no era el mismo. Ese es mi problema. Mi gran problema con Israel Adesanya en esta pelea es que creo yo que ya no es el mismo. Porque sí, muchos me dicen, ¿sabes qué? Alguien como Paulo Costa nunca había sido noqueado y fue noqueado por Israel Adesanya, así que Israel también podría hacer eso contra du Plessis. Alguien como Israel logró enfrentar a Robert Whittaker, alguien como Israel logró frenar a un tipo con lucha y con buen boxeo como era Marvin Vettori. Y sí, es verdad, no lo niego, pero no sé si sea el mismo Israel. Y sobre todo quiero analizar a ese Israel Adesanya que logró esas 5 defensas titulares, a ese Israel Adesanya de antes. Por ejemplo, aquí Adesanya algo que hacía era siempre jugar con la mente de sus rivales. Quiero que lo vean. Está parado de diestro. Lo normal cuando está parado de diestro es que sus desplazamientos, sus esquives sean para este lado. Entonces hace creer a Marvin Vettori que va a escapar para ese lado. ¿Y qué es lo que hace? Fácil, cambia de guardia. Entonces Marvin Vettori se va hacia el frente. Y sobre todo quiero que vean el último punto de esa esquiva. Cambia de guardia, de nuevo sale, pero ya estando para este lado, vuelve a cambiar de guardia hacia el otro lado. Entonces jugaba tanto con los ángulos, jugaba tan bien, era tan inteligente en la toma de decisiones que hacía frustrar a tipos como Marvin Vettori. Y no se confundan, Vettori en ese momento venía acabando con todo el mundo. Y esas cosas tan pequeñas como poco a poco ir frustrando a sus rivales. Y les repito esto, lo que hacía Adesanya era un proceso. Por ejemplo, aquí contra Vettori comienza y hace un pequeño salto. Un salto que para muchos no hace la gran cosa, simplemente saltó para el lado. Pero no se dan cuenta que Vettori sigue a Israel Adesanya para esa misma dirección. Es normal cuando tienes a tu oponente al frente seguir a dónde va él. Por esa razón el entrenador de Sean Strickland le decía: no te dejes hipnotizar por él.
por la misma razón, porque Adesanya poco a poco con sus movimientos te hipnotiza. Entonces con esto, por ejemplo, lo que hacía era que Vettori se vaya para este lado y él se vaya hacia el otro lado y pueda salir de la presión de Marvin Vettori. Aquí hizo lo mismo contra Marvin Vettori. Lo que hace aquí es que me parece brutal. Es primero estar plantado de diestro con la intención, y quiero que vean el pequeño amague que hace, ese pequeño amague, ese pequeño saltito que acaba de hacer, que lo voy a poner de nuevo, ese pequeño saltito que hace él, de irse para allá, nomás hacer esto. Lo que hace esto es hacer pensar a Vettori que Adesanya va a salir hacia esta dirección. Entonces Vettori comienza a presionar para atacar a Adesanya con esa patada, esa finta de patada por ni siquiera iba a patear, hace que Vettori se detenga, cambia a zurdo porque cae con esa pierna al frente y sale hacia el otro lado. Y es muy importante esto que les estoy diciendo, porque él poco a poco lo que hace es programando a sus rivales para que sientan un miedo, una desconfianza a la hora de tirar, siempre con esquives inteligentes, siempre jugando con la distancia. Por ejemplo aquí, Marvin Vettori estaba frustrado de que tiraba y fallaba. Ya estaba Israel, miren, contra las rejas, no podía moverse para atrás. ¿Qué hizo Israel? Fácil, dejarlo que tire, y esto hace que simplemente Vettori falle todos los golpes y Adesanya lo contragolpee. ¿Por qué aclaro esto? Esto es como jugar básquet. Si tú coges y tiras y fallas, vas a tirar con mayor cuidado, vas a ser más lento a la hora de tirar. Y esos momentos de duda, coge a Adesanya y logra, o más que sea los usa, para poder esquivar y contragolpear a sus oponentes. Totalmente, y este es el punto sobre todo el video, totalmente diferente a lo que hizo contra Sean Strickland. En este caso, contra Sean Strickland es totalmente diferente. Lo primero que hace completamente mal, que no es común de Israel Adesanya, es intentar hacer confundir a sus rivales apenas pasando 2 minutos del primer asalto. Por ejemplo aquí, tira el jab, vuelve, está encerrado, no se está moviendo como antes ustedes veían que movía la cabeza de un lado a otro. Está totalmente estático contra Sean Strickland, parado completamente, cuando tranquilamente puede salir por este lado. Él quería quedarse a propósito ahí contra Sean Strickland y sobre todo caminando hacia la mano fuerte de Sean Strickland. Entonces lo que hace aquí, sobre todo en el momento más importante de la pelea, es plantarse, quedarse totalmente parado. Entonces Sean dice, ¿sabes qué? Estás parado nomás. Lo que voy a hacer es tirarte un 1 y un 2 y te voy a tumbar. ¿Por qué? Porque simplemente puedo y ya está. Porque te estás quedando totalmente parado contra mí. ¿Crees que simplemente es un bulto tu oponente? ¿Y crees que lo vas a contragolpear con algo que te quedas totalmente estático? No es así. Esos, no sé si decir errores, malas decisiones de Adesanya. Tal vez quería acabar rápido la pelea para irse temprano a casa. Tal vez no quería pelear en ese momento y ya está. No lo sé. Adesanya no es común esto. Por otro lado, tenemos un Du Plessis que viene bastante bien. Un tipo con 7 victorias consecutivas dentro de la UFC sin conocer la derrota en esta promotora. Lo que me pasa es que vamos a tener un Du Plessis que va a ser un completo salvaje. Es un tipo que por su mandíbula, por su pegada y por su fuerza siempre va hacia el frente a intercambiar justamente contra un tipo tan técnico, tan bueno, contragolpeando como es Israel Adesanya. Tanto así que si me preguntas en la pelea contra Darren Till, ¿quién ganaría? Adesanya en ese momento o Du Plessis, todos hubiesen ido con Israel Adesanya. Pero actualmente, después de ver el aguante que tiene Du Plessis, la pegada que tiene Du Plessis, el cardio, que ese es el punto más importante para esta pelea. Du Plessis, la confianza que va a tener en su cardio va a ser a otro nivel. Du Plessis en esa pelea contra Sean Strickland se dio cuenta que tenía cardio recién en el 5º asalto. Entonces para su otra pelea, en este caso contra Israel Adesanya, yo creo que desde el inicio va a salir a presionar. Desde el inicio va a salir a utilizar esa lucha y sobre todo ese boxeo tan poco ortodoxo, tan salvaje
pero a su vez, como es tanto volumen de golpeo, tanta presión, sin importarle recibir un contragolpe, siempre logra acertar a sus oponentes. Yo creo que Adesanya lo va a contragolpear primero, sí, pero la pregunta va a ser aquí, ¿Adesanya estará dispuesto a plantarse, a arriesgarse para poder frenar a Du Plessis o va a ir hacia atrás como lo hizo contra Sean Strickland después de recibir ese knockdown? Porque justamente ese knockdown que sufre contra Sean Strickland hizo que Adesanya no quiera proponer, hizo que Adesanya priorice no salir noqueado a perder esa pelea. Porque Adesanya priorizaba no ser lastimado de nuevo a que simplemente ganar esa posible pelea contra Sean Strickland en ese caso. Y me pregunto, o me da miedo que le pase, porque en este caso va a ser un tipo mucho más agresivo, un tipo con una presión completamente diferente a otro nivel. A pesar de que yo creo que esa pelea contra Sean Strickland fue bastante empatada, Du Plessis en presión, es que el tipo tiene muchas herramientas, tiene el cardio ahorita, tiene la pegada, tiene la mandíbula, tiene el volumen de golpeo, tiene la lucha, o sea, el tipo puede ir con los derribos, con el boxeo, con los derribos y seguir presiona y presiona y presiona, y Adesanya en este caso tendrá que defender y utilizar ese juego de pies tan inteligente sin cometer errores como lo hacía en sus 5 defensas titulares en ese caso. Quiero ver la fecha exacta que se dé esta pelea y si es para la UFC 300, yo creo que por temas de tiempo Adesanya tiene esperanzas. Ahí sí creo que iría con Israel Adesanya, pero si es un poco después, creo yo que en este caso iría con Du Plessis. Entonces, y es brutal porque yo a Israel Adesanya en todas sus peleas lo he dado como favorito. En sus 2 peleas contra Alex Pereira lo di como favorito. En su pelea contra Sean Strickland obviamente lo di como favorito. Pero en este caso creo que sería la primera vez en todo mi tiempo analizando que daría a Israel Adesanya como menos favorito en caso de que la pelea se dé, por ejemplo, en el mes de septiembre. Y bueno, gente, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.